La primer ponencia, titulada Necesidades de profesionales en orientación para trabajar con familias en diferentes contextos. Será presentada por la doctora Ruth Villanueva Barbarán. Tiene un doctorado en educación de la Universidad de La Salle, docente y extensionista de la carrera de orientación en la División de Educación para el Trabajo, CIDE, de la Universidad Nacional de Costa Rica. La máster Ana Lucía Villalobos Cordero tiene una maestría en Currículum y Docencia Universitaria de la Universidad Latinoamericana en Ciencia y Tecnología de Costa Rica. Es docente y extensionista de la carrera de orientación, igualmente del CIDE en la Universidad Nacional. Y el estudiante Jason Fuentes Arguedas, estudiante de cuarto año de la carrera de orientación en la Universidad Nacional, cursa actualmente la práctica profesional supervisada en orientación y es asistente en el proyecto Orientando Familias y en el Centro de Estudios Generales, ambos de la UNA. Antes de todo, quiero saludarles y presentarme, como lo dijo ella, ¿verdad? Yo soy estudiante de la carrera de orientación. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Y quiero saludarles. Espero que no hayan se inscrito porque no quedó campo. Pero si fue así, esperamos que, al igual que nuestra ponencia y la de los demás, capten su atención y podamos aprender mucho. Para mí y para mis compañeras es un privilegio estar aquí e intercambiar conocimientos a partir de los distintos contextos en los que nos desarrollamos, ya que nuestra perspectiva incluye todos los contextos en los que ustedes como personas orientadoras se han desarrollado. Y quiero agradecerles nuevamente su asistencia a esta ponencia porque para mí es un privilegio poder compartirme conocimiento y sé que como orientadores ustedes también son partícipes de este pensamiento. El día de hoy venimos a compartirles nuestra ponencia que lleva como nombre Necesidades de profesionales en orientación para trabajar con familias en diferentes contextos. Ok, para iniciar es importante mencionar que la orientación familiar, al igual que en otras áreas de la disciplina, tiene el reto de considerar los aspectos cambiantes de los sistemas familiares para su atención y el seguimiento. De este modo, mediante la investigación que pudimos realizar, se recogieron las opiniones basadas en las experiencias de profesionales de la orientación en diferentes contextos laborales. Como bien se los decía, a través de todos los contextos que posiblemente ustedes se van a sentir identificados, y todo eso a través sobre las necesidades actuales que se observan en las familias y las habilidades que las personas orientadoras debemos fortalecer para poder lograr el bienestar integral de las familias en las intervenciones. Así que a partir de esta introducción nos trazamos algunos propósitos y principalmente el objetivo general, que era explorar las necesidades de profesionales en orientación en diferentes contextos para la atención y el fortalecimiento de la convivencia en las familias. Y a partir de este objetivo general nos trazamos algunos específicos para determinar esos puntos claves que nos iban a ayudar a reconocer e identificar estas necesidades. Primeramente, determinar las necesidades en la convivencia de las familias que profesionales de la orientación atienden directa o indirectamente, que esto es un punto muy importante porque quizás se entiende de que no trabajamos con familias, pero trabajamos con un miembro de la familia. Así que esto y espero que le pongan mucha atención porque es uno de los puntos muy rescatables. También reconocer las demandas formativas y personales de profesionales en orientación para la atención a las familias en el ámbito de la convivencia, ¿verdad? Toda esa parte formativa que debemos ir desarrollando y establecer recomendaciones, porque es muy importante desde sus contextos nosotros conocerlas, todas esas recomendaciones prospectivas por parte de profesionales para mejorar la intervención desde la orientación familiar. Ahora bien, teniendo en cuenta todos estos aspectos que les estuve mencionando con respecto a los objetivos, nosotros trazamos un referente conceptual que nos ayuda a entender todas estas dinámicas y todas estas situaciones que suceden dentro de las familias. Número 1, tenemos el concepto de familia y lo tomamos desde una visión de la sociabilidad. Esto porque es visto desde todas esas interacciones que se generan en el grupo. No podemos pensar, y existe el mito de las familias que no funcionan. Todas las familias funcionan negativamente o positivamente, pero funcionan. Y es un mito que tenemos acerca de este grupo tan importante. La orientación familiar y las distintas funciones que se generan a través de esta atención, ¿verdad? Conocemos la orientación vocacional, la orientación socioemocional, pero recordemos algo muy importante que nosotros trabajamos indirectamente,
la orientación familiar. Otro de los enfoques que pudimos utilizar es el enfoque sistémico. Quizás en algún momento lo hayan escuchado en su etapa de formación, ¿verdad? Y creemos, al igual que este enfoque, que dentro de los sistemas hay interacciones y no podemos ver a las familias como un ente que funciona uno por allá y otro por allá, sino que realmente todo lo que pase dentro de ese sistema funciona como un todo. Al igual que la teoría ecológica de Bronfenbrenner, que nos postula que los individuos son influenciados por los distintos contextos. ¿Y cuáles contextos? Bueno, él nos menciona algunos muy específicos, como lo son el macrosistema, el mesosistema, el mesosistema, el macrosistema y el cronosistema, que incluyen desde el grupo más pequeño, que es la familia, hasta el más grande, que es el mundo global, las políticas, etcétera y etcétera. Ahora bien, a partir de esto, nos parece muy interesante mencionarles que también pudimos observar algunos datos que pasan a nivel nacional, porque trabajamos en Costa Rica, sabemos que pues la orientación va más allá de Costa Rica, pero bueno, estamos en nuestro charco. Y bueno, aquí recogimos algunos datos muy importantes sobre la situación actual de las familias en Costa Rica, las familias de esos chiquillos o chiquillas, o niños o niñas, o adultos mayores con los que ustedes trabajan. Por ejemplo, la inmigración, ¿cuánta gente se va de Costa Rica? O por ejemplo, la conformación. ¿Qué conformación? ¿Cómo están ahora las familias conformadas? ¿Cuál es la estructura? Ya no es la misma, ¿verdad? Y hablamos de modelos no tradicionales de la conformación familiar. Asimismo, los matrimonios. Ya no tampoco estamos en la época en donde los matrimonios se formaban desde un pensamiento cultural que casi que casaban a las personas, sino que realmente también hay un efecto en el contraer un matrimonio. También los nacimientos, que sabemos que la tasa de natalidad en Costa Rica está súper baja y va a tener un efecto al futuro, y los divorcios, que aunque ustedes no lo crean, 1 de cada 2 divorcios en Costa Rica terminan separados. Y esto tiene un efecto trascendental en la conformación de las familias. Y finalmente, una de las cosas que, pues, lamento decirlo, que también influyen son todos esos problemas. Y aquí pusimos 4 muy específicos porque vemos que es lo que tiene un poquito más de relevancia. Número 1, violencia. ¿Cuántos orientadores atendemos situaciones de violencia a los chicos? Y no solamente pasan en el colegio, sino llegan en mi casa. Es donde sucede. El desempleo. Ya sabemos que ahorita en Costa Rica hay montones de personas desempleadas y esto significa que no hay una realimentación económica y eso genera un problema. Y por ende la pobreza y asimismo la salud mental. Así que bueno, a partir de estos referentes teóricos vamos a desarrollar la metodología y todos esos datos que podemos recolectar. Bien, buenos días. Es un placer para nosotros poder compartir con ustedes esta experiencia que tenemos. Es una investigación que estamos haciendo desde el proyecto Orientando Familias, como lo dijo Jason, pero algo que para nosotros es muy importante. Nosotros hicimos esta investigación con una metodología del paradigma naturalista, un enfoque cualitativo y un método fenomenológico, porque la idea es que podamos trabajar o explorar las percepciones que tienen personas profesionales en orientación. Esto lo hicimos en el marco del curso de orientación familiar, porque el proyecto, aunque es un proyecto de extensión, nosotros estamos vinculadas con los cursos de orientación familiar y también realizamos o tratamos de incursionar en investigación. Esta es una muestra de eso. Entonces lo hicimos con los chicos y chicas que estuvieron este año en el primer semestre del 2024 en los cursos de orientación familiar. Ellos fueron los encargados de ir a entrevistar posiblemente a algunos de ustedes también. De esto, las personas que participaron, los profesionales en orientación, 20 profesionales de orientación que trabajan en secundaria, 13 que trabajan en primaria, habían 11 de universidades públicas, habían 8 de centros de atención integral del Ministerio de Justicia y Paz, habían 8 personas, 8 orientadores en espacios de atención a personas adultas mayores, y no necesariamente, aquí quisiera aclararlo, que trabajen en ese espacio, sino que tienen vinculación con la atención de adultos mayores.
También 5 personas de secundaria nocturna y 4 personas orientadoras que trabajan en municipalidades y ONG. Entonces, esto se hizo con 69 profesionales en orientación de diferentes ámbitos. Algo importante de anotarles a ustedes es que los temas a explorar que nosotros trabajamos son 3, necesidades de convivencia familiar, demandas formativas de la profesión de orientación y recomendaciones prospectivas. Esas eran como los 3 temas que nosotros tratamos de explorar con los profesionales en orientación. Y voy a tratar de ser ágil en esto. Por ejemplo, en cuanto a necesidades en la convivencia familiar, la mayoría de los profesionales se centran en las necesidades en cuanto a la convivencia, en comunicación, en crianza, que tiene que ver con las habilidades parentales, los vínculos dentro de la familia, el contexto, y a eso se refiere a lo que hablaba Jason ahora de violencia, pobreza, todas esas situaciones que están en el contexto, no necesariamente que sale de la familia, sino del contexto, pero que la afectan. Y necesidades individuales, como ansiedades, dificultades emocionales, situaciones personales de quienes conforman el grupo familiar. Eso en cuanto a las necesidades, en cuanto a la convivencia familiar. Recuerden que entonces nosotros investigamos 3 cosas. ¿Cuáles eran esas necesidades que los orientadores consideraban importantes? ¿Cuáles eran las necesidades propias de la profesión de orientación? Y las recomendaciones prospectivas. En las demandas formativas que las personas orientadoras en ese momento que están trabajando con familia consideran de que deben reforzar en nuestra formación orientadora, tienen que ver con 3 aspectos. La actualización profesional, o sea, el saber conceptual, o sea, conocer más teoría, ¿verdad? Las demandas personales para el trabajo con familia, el saber actitudinal, el ser, las habilidades personales de los profesionales en orientación para trabajar con familias y la formación para la atención en familias, o sea, el saber hacer, el saber procedimental. Ahora, dentro de estos es muy interesante porque, por ejemplo, en la actualización profesional, ¿qué cosa? ¿En qué nos actualizamos? Bueno, dicen ellos que fundamentación teóricas y metodológicas, también conocer las nuevas conformaciones familiares, o sea, qué tan diversas están las familias, y la formación en temáticas específicas. Y quisiera mencionarles rápidamente cuáles son esas temáticas específicas. Por ejemplo, convivencia, educación emocional, límites, valores, crianza positiva, derechos humanos, derechos de familia, atención a la violencia, duelo, soledad, masculinidad positiva. Fueron algunos de los temas mencionados por los profesionales, por los y las profesionales, de que requieren de esa formación, de esa actualización profesional. En cuanto a las demandas personales, de las habilidades propias de nosotros como orientadores, tenemos que reforzar habilidades relacionales, el trato personal, la actitud hacia el trabajo, pero también nos llamó mucho la atención que se habla del desarrollo personal del profesional en orientación, y es algo que hemos venido escuchando repetidamente en este congreso, ¿verdad? De la necesidad del autocuidado, del desarrollo personal, ¿ok? También, bueno, la formación para la atención a familias, el saber procedimental, de esto tiene que ver con la escucha, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, organización, pensamiento crítico y creativo, el conocimiento del medio, autoconocimiento y las habilidades de facilitación. Todo eso necesitamos aprender a hacer. Y es interesante porque en esta unidad de análisis sale una categoría emergente que no la teníamos considerada, y es que los profesionales dicen que hay 2 aspectos, 2 instituciones que deben de contribuir para que se pueda también realizar un adecuado trabajo en orientación familiar. Uno por el lado de las instituciones, como por ejemplo la necesidad de definir la función de orientación con respecto a las familias, descargar las tareas, porque muchas veces no se puede hacer orientación familiar porque no hay tiempo, ¿verdad? Presupuesto, tiempo para trabajar con las familias y gestionar la cercanía de las familias hacia las instituciones. ¿Okay? Por otro lado, dice que es importante también que las familias pongan su granito de arena,
¿verdad? Que de la parte de las familias también se dé el apoyo familiar, la asistencia a las reuniones y realizar cambios en el uso de la tecnología, que eso también se menciona mucho. Por último, las recomendaciones prospectivas para el trabajo con familias. ¿Cuáles son estas recomendaciones? Tienen que ver con las habilidades del profesional por mejorar. En cuanto al establecimiento de límites con las familias, la comunicación, los valores y la neutralidad, esa cercanía que necesito tener con la familia, pero a la misma vez neutralidad. La intervención, acciones mediadoras y preventivas, sugieren enlace con otras instituciones que también trabajen con familias, seguimiento, sesiones de seguimiento con las familias y algunas campañas preventivas que se puedan realizar. Acciones futuras, bueno, talleres, redes de apoyo y capacitaciones. Finalmente, unas conclusiones. Necesidades familiares, como ya los dijimos, en comunicación, crianza de la prole, vínculos al interior de la familia, influencia en el contexto, necesidades individuales, que es lo que ya mencionamos, ¿verdad? En cuanto a los requerimientos de formación personal y profesional, se indican tres principales, que son la actualización profesional, demandas personales y la formación para la atención de las familias, que eso es el saber conocer, saber ser y saber hacer. Y las recomendaciones son mejorar las habilidades de facilitación profesional, promover iniciativas de intervención y coordinación con otras instituciones y proponer acciones concretas en modalidad de talleres, redes de apoyo y capacitación. Para cerrar, ¿de qué sirve esta investigación? ¿En qué nos puede ser útiles? Bueno, importante que nosotros tenemos que saber que en la medida en que conozcamos cuáles son las necesidades de las familias, podemos dar una atención más certera, ¿verdad? Más hacia el punto, a lo que se requiere. Entonces, para eso necesitamos saber qué es lo que piensan los orientadores de eso. Y en segundo lugar, algo que notamos es que la función orientadora requiere de una visión de totalidad. ¿Eso qué significa? Entender que cuando nosotros trabajamos con las personas, trabajamos con las familias, porque todos pertenecemos a una familia, todos provenimos de una familia. Esto es interesante porque algunas personas de algunos sectores, cuando les preguntamos cuál era su trabajo con familia, decían, no, nosotros no trabajamos con familias, todos trabajamos con familia, todos, porque todos trabajamos con gente, ¿verdad? Creo que ya. ¡Qué carrera! Muchas gracias.